Mi padre decía que yo era la esposa del dios serpiente, destinada por nacimiento a casarme con él. Me negaba a creerlo, pero tras traer a mi novio de vuelta a la aldea, el sueño de ser enroscada por una serpiente gigante se hizo realidad. Mi amable y refinado novio se transformó en un dios serpiente oscuro y obsesivo. Resultó que desde el momento en que salí del pueblo él me codiciaba, vestida con traje de boda. Arrodillada en el salón ancestral, los suaves susurros de mi novio llenaban mis oídos. Feliz boda. Mi novia, esa universitaria a la que presionan para casarse justo después de graduarse, tras recibir la 10ª llamada de mi padre instándome a volver a casa y casarme, me giré y me arrojé a los brazos de mi novio, que llevaba gafas de montura dorada, y acaricié mi cabeza contra su hombro. ¿Qué debería hacer? Mi padre me insiste en que regrese y me case. Simon me abrazó con voz ronca por haber despertado. Ya que tu padre te insiste, regresaremos. Tenía las manos grandes y siempre le gustaba sujetarme por la cintura, rodeándome con sus brazos. Me gustaba mucho esa diferencia de tamaño, me daba la sensación de estar protegida por él, pero a veces no soportaba su insistencia. Le di una palmadita en la mano y finalmente la presión se alivió un poco. Dije deliberadamente, pero mi padre dijo que tengo que ir a casa para casarme con el dios serpiente. No puedo casarme contigo. Simon giró la cabeza. El brillo de sus gafas bajo la luz hacía que su expresión fuera ilegible. El brazo que rodeaba mi cintura se apretó aún más. Solo puedes casarte conmigo. He estado con Simon durante 4 años, pero nunca me atreví a mencionarlo a mis padres, antes de dejar el pueblo para ir a la universidad. Mis padres y los aldeanos me rodearon en el salón ancestral, haciéndome jurar que no me enamoraría, solo porque soy la esposa del dios serpiente. Estoy destinada a casarme con el dios serpiente en esta vida. Nací en una época con sólidos valores fundamentales, naturalmente no creo en estos seres sobrenaturales y critico fuertemente tales ideas feudales. Al final, mis padres me dieron una paliza, y solo después de que lo prometí entre lágrimas, esta reunión de corazón a corazón llegó a su fin. ¿Quién hubiera pensado que en el momento en que entré a la universidad, me enamoraría a primera vista de Simon, quien me ayudó a llevar mi equipaje? En un abrir y cerrar de ojos hemos estado juntos durante 4 años, esta es la primera vez que lo traigo a casa. Últimamente he estado soñando mucho. En mis sueños, entro en una montaña profunda envuelta en niebla, con densos matorrales a lo largo del camino, sin mostrar signos de existencia humana. Justo cuando estaba exhausto y no podía aguantar más, apareció una cueva frente a mí. La cueva era profunda y oscura, como una red impenetrable, envolviéndome, inquietándome. Sin embargo, el sonido del agua murmurando vino desde adentro, llevando una atracción fatal, con la boca y la garganta secas. Finalmente entré en la cueva. En el momento en que entré en la cueva, una ráfaga de viento que traía sonidos susurrantes se acercó a mí. Sentí que algo andaba mal, quería correr, pero ya era demasiado tarde. La cola de una enorme serpiente blanca me levantó, llevando mi mirada al nivel de sus pupilas verticales doradas. Las espeluznantes pupilas verticales doradas me miraron sin pestañear, su mirada pegajosa escudriñando mi cuerpo, como si midiera o tal vez admirara. Para ella, yo era simplemente una presa que podía ser tragada de un solo trago. Estaba seguro de que moriría aquí. Bajo mi mirada desesperada, su cuerpo comenzó a transformarse, la cabeza de la serpiente se encogió gradualmente. Ante mí apareció un hombre con cuerpo humano y cola de serpiente, pero no pude ver claramente su rostro. Daisy, te he extrañado mucho. Daisy, la voz de Simon me sacó del sueño a la realidad. Tuve una pesadilla. ¿Por qué estás tan pálida? Las yemas de los dedos de Simon, frescas al tacto, rozaron mi cara. Un escalofrío recorrió mi cuerpo,
un frío subiendo desde las plantas de mis pies. Simon envolvió su brazo alrededor de mi cintura, atrayéndome hacia su abrazo y me tranquilizó. No tengas miedo, llegaremos pronto. La cálida temperatura corporal me envolvió, y abracé a Simon fuertemente a cambio, tratando de usar su calor para alejar ese frío nauseabundo. El auto pronto llegó a la entrada del pueblo, la entrada del pueblo todavía estaba a varios kilómetros de mi casa, pero el conductor se negó a ir más lejos, dejándonos en la entrada. Afortunadamente Simon y yo solo habíamos caminado unos pasos cuando vimos a mis padres venir a recogernos en un triciclo. Pensé que mi papá me gritaría o incluso me golpearía cuando viera a Simon, pero solo se quedó mirando a Simon durante un largo rato sin decir una palabra. Al enterarse de mi regreso, el jefe de la aldea y varios tíos me esperaban en casa. Después de que entré, los tíos también se adelantaron para saludarme. Simon, que me seguía, cruzó el umbral y también entró en la casa. Sin embargo, al ver a Simon, los tíos se congelaron en sus lugares. El tío mayor fue el primero en reaccionar, haciendo un gesto hacia Simon con la barbilla. Daisy, este es tu novio. Sintiéndome un poco avergonzada, tomé la mano de Simon, preocupada de que mi papá pudiera regañarme, así que solo pude responder en voz baja. No parecían tan molestos como esperaba por haber traído a mi novio a casa, al menos ninguno de ellos me regañó frente a Simon. Apreté en secreto la mano de Simon debajo de la mesa. Mi papá ni siquiera me gritó. Lo del dios serpiente también debe ser falso. Los ojos de Simon se arrugaron con diversión mientras ajustaba sus delgadas gafas de montura dorada. Gafas, las yemas de sus dedos trazando círculos suavemente en mi palma, tal vez porque Simon estaba presente. Mis padres y tíos no mencionaron el asunto del dios serpiente por la noche. Mi madre hizo arreglos para que mi padre compartiera una habitación con Simon. Me preocupaba que mi padre pudiera tener a Simon como objetivo, así que se lo recordé específicamente a mi padre un par de veces, solo para que me devolviera la mirada con una mirada aguda. Simon, sin embargo, no tuvo objeciones. Me dio una palmadita en la cabeza y me dijo que no me preocupara. Luego, se dio la vuelta de buen humor y fue a la habitación de mi padre, después de que mi madre persiguiera a Simon a la habitación de mi padre. Ella todavía no se sentía cómoda e insistió en quedarse conmigo esa noche. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a mi madre, y teníamos un sinfín de cosas de que hablar. Finalmente, la conversación giró hacia el dios serpiente. Le pregunté a mi madre por qué fui yo la elegida para casarme con el dios serpiente. Mi madre me miró extrañada durante mucho tiempo. Después de todos estos años, nadie ha visto nunca al dios serpiente. ¿Quién sabe?, resoplé. Luego, ¿qué importa si me caso o no? Mi madre hizo una pausa larga antes de decir lentamente: eso lo decidió la generación anterior, Daisy, es solo una formalidad, no te lo tomes demasiado en serio. Mi madre debe haber estado cansada, su voz sonaba un poco ronca. Después de decir esto, no importa qué más le pregunté, no habló, se quedó dormida. Pero yo no me atreví a dormir. He estado teniendo el mismo sueño todos los días durante un mes. Las escenas en el sueño se repiten en un bucle, incluso en los momentos finales del sueño. Esas cosas indescriptibles podían ser vívidamente sentidas por mi cuerpo. Fue algo mejor cuando Simon estuvo a mi lado antes. En la neblina entre el sueño y la vigilia, vi a mucha gente de pie a mi alrededor. Todo estaba bañado en rojo fuego, candelabros, linternas, un vestido de novia rojo brillante inclinado al cielo y la tierra, acompañado de una voz estridente. Finalmente me di cuenta de dónde estaba, vestida con atuendo de boda. Me paré en el salón ancestral. A través del velo rojo sangre, vi a mis padres sentados a la mesa con la cabeza gacha, el rostro oculto en las sombras, y frente a mí había un hombre también vestido con traje de boda. Traté desesperadamente de girar la cabeza para mirar,
pero encontré mi cuerpo doblándose incontrolablemente en el momento en que levanté la cabeza. Vislumbré la cola de una serpiente blanca destellando debajo del vestido de novia rojo. El dios serpiente, el miedo se extendió por mí, pero lo que era aún más desesperante fue darme cuenta de que no podía controlar mi propio cuerpo. Me sentí como un alma atrapada dentro de este cuerpo, incapaz de mover nada excepto mis ojos. Me incliné ante los padres, siguiendo la voz del casamentero, mi cabeza bajó gradualmente. No, esto no puede ser real, no quiero casarme. No quiero casarme con el dios serpiente Simon. Sálvame, Simon, Simon. En el momento en que abrí los ojos, me encontré con la mirada sombría de mi madre y me encogí de miedo. Mamá, deja de llamarme, vete a dormir. Su voz era baja, sonando algo irreal. Un escalofrío me recorrió la espalda, e instintivamente me alejé de ella. Mi madre no está bien, quiero ir a buscar a Simon. Hay una voz en mi cabeza que me dice constantemente, ve a buscar a Simon, Simon puede protegerte, ve a buscar a Simon. Mamá, Simon probablemente no dormirá bien en nuestra casa, iré. Los ojos de mi madre de repente se volvieron feroces, su voz ronca mientras me silbaba, sus manos callosas agarrando mi muñeca con fuerza. No tienes permitido ir, haz que se vaya mañana, ni siquiera pienses en estar con él, no sirve. Estaba demasiado asustada para moverme, mi muñeca me dolía por su fuerte agarre. Antes de que pudiera reaccionar, su tono de repente se suavizó. Daisy Lynn, te extraño mucho, pero no puedes, no debes. Sus palabras se fragmentaron. Su voz se volvió más baja hasta que se desvaneció en el silencio. Sus ojos turbios permanecieron fijos en mí, pero la mano que agarraba la mía no mostró signos de aflojarse. Todo sucedió demasiado rápido, pero algo estaba claramente mal. Un escalofrío me envolvió por detrás, y el rostro familiar de mi madre parecía haberse transformado en otra persona. No parecía ser mi madre. Pasé toda la noche acurrucada en la esquina de la cama, completamente despierta, porque esa noche mi madre tampoco durmió. En la oscuridad podía sentir claramente su mirada venenosa. Hasta que amaneció, mi madre finalmente se desplomó débilmente, conteniendo la respiración. Intenté escaparme sigilosamente de su agarre, pero sus manos me apretaban como grilletes de hierro. Toc toc, alguien llamó a la puerta. En ese momento incluso el más mínimo sonido podía destrozar por completo mi frágil estado mental. Por suerte, al segundo siguiente la suave voz de Simon, como una luz divina, me envolvió, disipando el frío que me había calado en los huesos. Daisy, ¿estás despierta? Abrí la boca intentando desesperadamente liberarme del abrazo de mi madre, deseando llamar a Simon, pero de repente me di cuenta de que no podía emitir ningún sonido. Simon estaba justo afuera de la puerta, pero ni siquiera podía gritar pidiendo ayuda. Simon, sálvame, por favor, sálvame, ven a salvarme, te extraño mucho. Simon fuera de la puerta pareció oír mi grito de ayuda. Girando el pomo de la puerta en un intento de abrirla, pero no se movía. Traté de liberarme del agarre de mi madre, pero ella se aferraba demasiado fuerte y temí despertarla. Desesperada, miré hacia la puerta, esperando que Simon pudiera de alguna manera sentir mi súplica a través de la gruesa barrera de madera. Simon no pudo abrir la puerta, así que volvió a tocar y dijo suavemente, Daisy, ¿puedes abrir la puerta? Al segundo siguiente mi madre soltó su agarre en mi mano abruptamente. Me bajé de la cama. Corrí a abrir la puerta y me arrojé a los brazos de Simon antes de que pudiera ver su rostro claramente. Simon, tengo tanto miedo. Simon dio un paso atrás cuando me abalancé sobre él, luego se estabilizó y envolvió un brazo alrededor de mi cintura. Firme y seguro, me hizo sentir increíblemente segura. Simon susurró tranquilizadoramente, no tengas miedo. Miedo, Daisy, estoy aquí. Su aliento abrasador rozó mi cuello, su voz ronca por despertar, llevando un atractivo reprimido.
al escuchar su voz inexplicablemente mi corazón en pánico se calmó gradualmente, me aferré a él con fuerza. Sin atreverme a soltarlo, una voz en mi cabeza seguía diciéndome, quédate con Simon, es lo más seguro, pero no sabía que detrás de mí, Simon miró a mi madre inconsciente con una mirada inescrutable. Un leve indicio de intención asesina parpadeando en sus ojos. Le pedí a Simon que me sacara de aquí, no me atrevía a quedarme sola más. Simon me condujo hacia la puerta, sujetando mi mano con fuerza todo el camino. Las yemas de sus dedos ligeramente frías se calentaban con el calor de mi cuerpo. Simon tiene una constitución muy única. La primera vez que lo vi fue en verano. Estaba vestido completamente de negro, todo su cuerpo envuelto en oscuridad excepto ese rostro exquisitamente hermoso cuando me ayudó con mi equipaje. Accidentalmente toqué su mano en un día de verano abrasador, sus dedos llevaban un frío. Más tarde Simon dijo que tenía una constitución débil desde la infancia, habiendo vivido en el campo donde a menudo pasaba hambre y frío, e incluso enfermaba. Poco a poco su constitución se volvió algo inusual, a pesar de ser los abrasadores días de verano afuera, todavía estaba completamente vestido con mangas largas y pantalones, pero me gusta mucho su constitución, el calor del verano era intenso, pero mientras estaba con él, había una frescura natural que se sentía muy cómoda. Le encantaba abrazarme, diciendo que ambos obteníamos lo que necesitábamos el uno del otro, yo busco frescura, él busca calor. Más tarde ese escalofrío se extendió por mis extremidades cuando nuestras pieles se tocaron. Simon me arrastró por el sendero del pueblo, el cielo estaba brumoso ahora, envuelto en una espesa niebla, oscureciendo el camino a seguir. Seguí a Simon paso a paso, reflexionando sobre si debía contarle sobre los eventos de anoche. Podía sentir claramente que algo andaba mal con mi madre, pero Simon no lo sabía. Para empezar, nunca creyó en leyendas sobrenaturales. Si le contara ahora todo lo que pasó anoche, probablemente no me creería de todos modos. Pero estaba realmente aterrorizada por dentro, no me atrevía a volver atrás. Antes de darme cuenta, la niebla de la mañana se había disipado, y solo me di cuenta cuando recuperé el sentido. Simon y yo ya estábamos de pie en la entrada del salón ancestral. Lo que era aún más aterrador era que este salón ancestral se veía exactamente como el de mi sueño. La mansión de estilo antiguo tenía espeluznantes esculturas de serpientes colocadas en su entrada, e incluso la placa marrón rojiza inscrita con Lincoln Family Ancestral Hall. Estaba grabada con patrones de serpientes. El miedo se extendió por mí y no me atreví a dar un paso más hacia adelante, quedándome congelada en el lugar. Simon lo notó y me atrajo hacia su abrazo, susurrando suavemente, pequeña fugitiva, ¿te gustaría entrar un rato? No me di cuenta de nada inusual en sus palabras, mis oídos parecieron captar solo la frase, entra. Negué con la cabeza frenéticamente, aferrándome desesperadamente a Simon en su lugar. No quiero entrar, Simon, vamos, volvamos. Tengo miedo. Estaba atrapada en el sueño de anoche, incapaz de liberarme. El rojo intenso a mi alrededor parecía cadenas de perdición, acercándose lentamente. La seda fría envolvía mis extremidades como serpientes. Mi visión estaba envuelta en rojo a través de la cortina de gasa. Vi al hombre parado frente a mí otra vez, vestido con traje de boda. Daisy, Daisy. La voz de Simon me sacó de la aterradora alucinación. Miré fijamente su rostro gentil y hermoso, mi mente en completo caos. Está lloviendo, Daisy, dijo Simon, busquemos refugio. De acuerdo. Una gota de agua cayó sobre mi cara, y al momento siguiente, la lluvia caía a cántaros. No tuve tiempo de pensar, arrastrando a Simon mientras corría hacia el salón ancestral, bajo él. Alero. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, de repente me congelé. Mi subconsciente me advirtió, no vayas allí, es peligroso, Daisy. Volví a la realidad y me encontré con la preocupada oscuridad de Simon. Ojos tranquilizándome, tomé la mano de Simon,
vamos a refugiarnos de la lluvia aquí, Simon, no entres. El tío dijo que no deberíamos entrar sin permiso. Al ver mi insistencia, Simon no presionó más y se quedó en silencio conmigo bajo el alero. Esperando a que la lluvia parara, tiré de Simon para sentarlo en los escalones de piedra junto a nosotros y me acurruqué en su abrazo. Solo al sentir la presencia de Simon puedo sentir realmente que mi entorno es seguro. En el momento en que dejo el lado de Simon, alucinaciones espeluznantes y aterradoras me abruman. Respirando el débil y fresco aroma de Simon, mi conciencia se vuelve gradualmente borrosa después de una noche de insomnio, justo antes de caer en el sueño. Agarro el collar de Simon y susurro suplicante: Simon, no entres en el salón ancestral, tengo mucho miedo. Siento el brazo de Simon alrededor de mi cintura apretarse, como si tratara de fusionarme con sus propios huesos. Está bien, como dice Daisy. Este sueño fue increíblemente pacífico, sin sueños ni alucinaciones. Cuando me desperté lentamente todavía estaba en el abrazo de Simon. Simon se apoyó en los escalones de piedra, sus brazos me abrazaron fuertemente sin aflojar, su mirada fija en mí con ternura. En la fiesta de primer año, le confesé mis sentimientos a Simon. En ese momento Simon estaba completamente envuelto en oscuridad, su expresión confusa bajo las luces parpadeantes, sus dedos jugando distraídamente con una copa de vino apoyada en su rodilla. Mi corazón se balanceó junto con el líquido tembloroso. Después de un largo silencio, Simon dejó escapar un suave suspiro, sus delgados dedos se estiraron hacia mí mientras decía: Daisy, yo también te amo. Como bajo un hechizo, me sentí mareada y aturdida. Luego mis dedos se hendieron para encontrarse con los suyos. Simon lo notó, apoyando su codo junto a mi oreja, atrayéndome hacia su abrazo. Daisy, tratando de escapar. Una sensación escalofriante se deslizó por mi cuerpo cuando la voz magnética y ronca de Simon susurró en mi oído: demasiado tarde, eres mía, no hay escapatoria. Me desperté cuando el sol estaba alto en el cielo, mirando con resentimiento a Simon, mi cara llena de disgusto, pero en mi estado aturdido, vi una figura extremadamente débil en el salón ancestral. En un instante la ambigüedad se diluyó por el miedo. Empujé a Simon y señalé el salón ancestral para que lo viera. Simon me miró confundido, indicando que no había nada allí. Una ola de pavor frío me invadió y arrastré a Simon fuera del salón ancestral. La viscosa sensación de ser observado no se desvaneció hasta que estuvimos a 100 metros del salón ancestral. Simon frunció los labios, apretando su agarre en mi brazo sin decir una palabra. Mientras caminábamos a casa, casi me desplomé por las imágenes inquietantes del salón ancestral y los eventos de anoche. Si Simon no me hubiera estado sosteniendo, podría haber caído de rodillas allí mismo, a menos de 50 metros de casa. Desde lejos, pude ver a mi madre parada en la puerta, mirando a su alrededor. Cuando me vieron, saludaron y gritaron: Daisy, ¿dónde has estado tan temprano en la mañana? Buenos días. Vuelvo rápido para desayunar. Mi madre estaba junto a mi padre, radiante con una sonrisa, como si la penumbra de la noche anterior se hubiera desvanecido. Me sentí un poco aturdido, quieto, sin atreverme a moverme. Simon me susurró al oído: son mamá y papá. La niebla se disipó y vi los rostros ligeramente reprochadores pero preocupados de mis padres. Así es, son mamá y papá. Pero la mamá de anoche. Antes de que pudiera pensar más, Simon me llevó adentro. Mi madre bromeó como siempre, diciendo que el sol debe haber salido por el oeste hoy ya que me levanté tan temprano. Tiré de la comisura de mis labios sin hablar, mis ojos fijos en mamá, sin querer perderme ninguna de sus expresiones. Sin embargo, la mamá frente a mí no era diferente de lo habitual, como si la noche anterior hubiera sido solo un sueño que tuve. No me atreví a bajar la guardia por completo y terminé la comida temblando de miedo. Después de la comida, el mismo grupo de la noche anterior llegó a la casa nuevamente. Esta vez, no solo mi tío, sino también los ancianos respetados de la aldea vinieron.
También trajeron una carta envuelta en tela roja. Mi tío me entregó la carta y me dijo que la abriera y la leyera yo mismo. Mi instinto me dice que esto no es nada bueno. Tiré la tela roja sobre la mesa con una expresión fría y dije: no me casaré con ese monstruo. Puedes renunciar a esa idea. La serie de incidentes extraños casi me llevó al borde de un colapso mental. El rostro del tío se ensombreció. Esto no depende de ti para decidir. Antes de irte de la aldea, te arrodillaste en el salón ancestral e hiciste un voto. No fue solo el tío, docenas de personas a mi alrededor me miraban con expresiones sombrías. Todas esas son supersticiones inútiles, grité. No existe tal cosa como un dios serpiente, lo inventaste todo, es solo tu propia avaricia en acción. Estas palabras estaban destinadas a ellos, pero también a mí. No existe un dios serpiente, Daisy. No debes decir tales cosas. Tonterías, el dios serpiente realmente existe, dijo la abuela Linda, la anciana del pueblo, su mirada turbia y escalofriante fija en mí. Cuando tu madre te dio a luz, el dios serpiente vino a verte, eres su elegida, este es tu destino. Cuando era pequeña, la abuela Linda me amaba más y siempre me daba dulces en secreto, pero a través de todas las dificultades, ya no puedo decir si su afecto era genuino o premeditado. Me niego a aceptarlo. ¿Qué destino? Mi destino es mío. ¿Todavía tengo novio? No. Me casaré con el dios serpiente. Miré a Simon, lanzándole una mirada suplicante, pero en el fondo, sabía que Simon era un extraño, no tenía voz en este asunto. Simon me dio una mirada tranquilizadora y dijo lentamente: todos dicen que el dios serpiente existe, pero, ¿alguien aquí lo ha visto realmente con sus propios ojos? Las palabras de Simon hicieron que todos los presentes fruncieran el ceño. De hecho, nunca habían visto al dios serpiente con sus propios ojos, pero sus antepasados lo habían estado adorando durante más de 100 años, durante este siglo, porque continuamente ofrecían sacrificios al dios serpiente. El pueblo siempre había disfrutado de un clima favorable y nunca había experimentado ningún desastre. Mientras todos intercambiaban miradas inquietas, Simón añadió: ya que ninguno de ustedes lo ha visto, ¿no es posible que el dios serpiente ya no necesite sus ofrendas? Tonterías. La abuela Linda volvió en sí y lo interrumpió de inmediato, mirando a Simón con ojos furiosos: eres un forastero, no tienes derecho a hablar aquí. Si no fuera por el hecho de que eres el novio de Daisy, te habríamos echado hace mucho tiempo. Tan pronto como la abuela Linda terminó de hablar, el tío regañó severamente: tía, no digas tonterías. La abuela Linda se congeló por un momento y miró al tío. Un rastro de incomodidad se deslizó por el rostro envejecido del tío. Pronto se volvió hacia mí y dijo en un tono tranquilo y persuasivo: Daisy, exista o no el dios serpiente, debemos celebrar la ceremonia. Hiciste este voto tú misma, ¿no lo recuerdas? Viendo que estaba a punto de negarme, añadió: de hecho, no hemos visto al dios serpiente en todos estos años, pero mis antepasados sí lo presenciaron. Durante un año de sequía, todas las aldeas circundantes sufrieron mucho, pero la nuestra permaneció ilesa y resistió el desastre con seguridad. Sin el dios serpiente, ¿cómo podría nuestra aldea nunca haber enfrentado tales calamidades? La multitud intervino, instándome a estar de acuerdo. Así es, Daisy, si el dios serpiente no fuera real, nuestra aldea no podría haber permanecido tan próspera y segura todo este tiempo. En otras palabras, si el dios serpiente realmente se ha ido, podemos simplemente seguir con los trámites y celebrar una ceremonia. No hay daño en eso, cierto. Hiciste un voto en el salón ancestral tú misma, no puedes engañar al dios serpiente. Daisy, el destino de más de 1000 hogares en la aldea depende de tu decisión. Tío asintió con satisfacción, viendo un atisbo de vacilación en mi expresión, levantó la mano ligeramente. Los demás inmediatamente guardaron silencio. Daisy, si realmente es como dijo tu novio, y no hay dios serpiente, entonces este ritual es justo una formalidad, no te afectará de ninguna manera.
pero podría ayudar a más de 1000 hogares en nuestro pueblo cuando se encontró con la mirada de Simon. El tío dudó por un momento pero continuó persuadiéndome. Su discusión me dio dolor de cabeza y una profunda sensación de impotencia pesó sobre mí. Sé que sin una resolución hoy, esta persuasión moralmente coercitiva no terminará. Respiré hondo, cerré los ojos, dije: dame unos días para pensarlo. La abuela Linda resopló con frialdad: la ceremonia está programada para pasado mañana. No tienes lugar para la consideración. De repente abrí los ojos, la furia abrumaba mi razón, le gruñí: luego lleva mi cadáver para casarte con tu dios serpiente. Veamos si quiere un cadáver. La abuela Linda se quedó atónita por mi réplica, su rostro se puso feo, pero dejó de hablar. Bien, entonces, Daisy, tómate tu tiempo para pensarlo. Podemos posponer la ceremonia y fijar la fecha una vez que te hayas decidido. El tío fue astuto, viendo en esta situación, él sabía que obligarme sería inútil ya que nunca cedería. Traer un cadáver al salón ancestral sería realmente un gran tabú. La abuela Linda quería decir algo más, pero una mirada fulminante del tío la silenció y silenciosamente cerró la boca. El tío alejó al gran grupo de personas de mi casa. Me sentí completamente agotado, mirando fijamente la puerta principal aturdido. No puedo ceder. Y no hay forma de que me case con el dios serpiente. Necesito irme de este lugar. En este momento mi mente está llena de un pensamiento. Corre. Simon se acercó y tomó mi mano. Mi conciencia regresó gradualmente y miré a Simon con ojos llenos de agravio. No tengas miedo, no pasará nada. Simon susurró tranquilizadoramente: te protegeré. Me apoyé en el pecho de Simon, sintiéndome completamente exhausto. No debería haber regresado en primer lugar. Si no hubiera regresado, nada de esto habría sucedido. Es todo culpa de mis padres. Me presionaron para que volviera. Instintivamente miré hacia mis padres. Al momento siguiente, al encontrarme con la mirada siniestra de mi madre, me estremecí violentamente. ¿Cómo podría lo que pasó anoche ser realmente un sueño? Ahora mismo mi madre está detrás de mi padre, sus ojos llenos de veneno mientras nos mira ferozmente a mí y a Simon. Giro la cabeza y me entierro en los brazos de Simon, susurrándole que me lleve. No me atrevo a quedarme en casa. Me temo que la escena de anoche pueda volver a suceder. Simon me escuchó obedientemente y me sacó de la casa, pero aparte de casa no tengo a dónde ir. Simon y yo vagamos sin rumbo por el pueblo. Cada lugar que pasábamos guardaba recuerdos de mi infancia, pero ahora, todo lo que siento es un miedo profundo. Daisy. Una débil voz llamó detrás de mí, y lentamente me di la vuelta. Heidi, ¿eres realmente tú, Daisy? ¿Por qué has regresado? Heidi sonrió y rápidamente caminó hacia mí, deteniéndose ligeramente cuando vio a Simon. ¿Y quién es este? Forcé una sonrisa. Este es mi novio. La mirada de Heidi parpadeó mientras examinaba a Simon. Apreté mis labios y me paré ligeramente frente a Simon, bloqueando su mirada inquisitiva. Heidi y yo nacimos en el mismo año y mes. Cuando éramos niños, ella lideró a los otros niños del pueblo en el acoso escolar, porque fui elegido por el dios serpiente. Todos en el pueblo me querían y guardaban todas las cosas buenas para mí. Incluso los padres de Heidi a menudo me invitaban a comer, pero si Heidi quería dulces, sus padres la regañaban. Con el tiempo, Heidi llegó a resentirme. Desde que tengo memoria, le encantaba quitarme cosas. Desde algo tan pequeño como un lápiz hasta algo tan grande como mis gastos de vida. Nunca pensé que me volvería a encontrar con ella. Lo último que supe de Heidi fue de mis padres, quienes dijeron que reprobó sus exámenes de recuperación de la universidad y se fue a trabajar a otra ciudad, y que no había regresado en mucho tiempo. Daisy, no seas tan distante. Heidi dio 2 pasos hacia adelante tratando de tomar mi mano. Después de todo somos buenos amigos. Retrocedí 2 pasos, evitando su mano. Tú y yo no somos buenos amigos. No me toques. Estaba en un ataque de ira y no me contuve cuando Heidi me provocó.
Heidi no esperaba que la confrontara tan directamente y su expresión cambió. Daisy, ¿de qué estás hablando? Dije no me toques. Viendo que Heidi todavía intentaba tirar de mí, inmediatamente le di una palmada en la mano, apreté fuertemente la mano de Simon. La humillación y el resentimiento por haber sido intimidado por Heidi desde la infancia brotaban dentro de mí. Lo diré una vez más, no somos amigos, ya he sido muy generoso al no guardarte rencor por intimidarme cuando éramos niños, Heidi. Será mejor que tengas cuidado. Dicho esto, tomé la mano de Simon y me alejé rápidamente. Tengo mucho miedo. Me temo que me quitarán lo único que tengo. También mantuve la cabeza gacha, sin saber cuánto tiempo había estado caminando, cuando Simon tiró suavemente de mi brazo y me detuve con él. No tengas miedo, Simon me tranquilizó, no me dejará llevar. Era como si pudiera leer mi mente perfectamente. Habían sucedido demasiadas cosas en un día y una noche y simplemente no podía procesarlo todo. Consolado por Simon, mis quejas reprimidas aumentaron gradualmente y ya no pude contenerme, colapsando en sus brazos llorando. Después de arrastrar a Simon por el pueblo a dar un paseo, me di cuenta de que el lugar parecía exactamente el mismo que cuando me fui. Crecí en este pueblo hasta los 18 años, solo me fui a la universidad, después de mi partida. El pueblo parecía haber dejado de desarrollarse. Recuerdo el día que regresé, muchos pueblos a lo largo del camino habían construido exquisitas villas de 3 o 4 pisos, rodeadas de exuberante vegetación, con cada hogar regresando en sus propios autos, pero nuestro pueblo no tenía un solo automóvil a la vista, solo motocicletas y vehículos de 3 ruedas. Cuando estaba en el pueblo, el nuestro era el que se desarrollaba más rápido, mientras que los pueblos vecinos eran todavía usando carretas de bueyes. Nuestro pueblo compró su primera motocicleta, lo cual fue realmente una vista gloriosa. Simon y yo no llegamos a casa hasta después del anochecer. Mis padres nos esperaban en casa para cenar y observé la expresión de mi madre. Como siempre después de cenar, me negué a separarme de Simon sin importar nada, pero mi madre no lo permitió y me arrastró de vuelta a la habitación. Me aferré a Simon negándome a soltarlo e insistí en acostarme con él, amenazando con escaparme de casa si no. En este punto mi padre, cambiando su actitud de ayer, también intentó persuadir a mi madre. Al final la discusión concluyó con mi padre llevándose a mi madre. Mientras yo rápidamente llevaba a Simon de vuelta a mi habitación y cerraba la puerta con llave, Simon se sentó en mi cama, mirándome con una expresión burlona. Fruncí los labios completamente sin ganas de bromear con él. Simon, vámonos de aquí hoy. La expresión de Simon vaciló por un momento antes de ocultarse rápidamente. Daisy, no podemos salir. Empaqué mis cosas de espaldas a Simon. Sin darme cuenta de su expresión, e insté: conozco la salida, crecí en este pueblo, conozco los caminos, no quiero casarme con el dios serpiente. Simon, lágrimas tan grandes como frijoles rodaron por mis mejillas, y no pude evitar sollozar. Tengo mucho miedo. Todo aquí es demasiado extraño. Simon detrás de mí se quedó en silencio. Sus ojos negros, originalmente tranquilos, gradualmente adquirieron un tenue tono dorado mientras hablaba. Daisy, tal vez el dios serpiente es solo un ritual, entonces. Yo tampoco lo quiero. Me derrumbé, incapaz de comprender por qué Simon diría tal cosa, pero pronto me calmé. Simon no sabía sobre los sueños que había tenido o las cosas que había experimentado, era normal que no lo entendiera. Me convencí y volví a sentarme junto a Simon, mirándolo con seriedad. No es solo un ritual, he soñado con eso, desde que mi papá me llamó, he estado teniendo estos sueños. Hay una serpiente en ellos, uno enorme, enroscándose fuertemente a mi alrededor como si quisiera devorarme. Es aterrador. Simon, ¿sabes lo que se siente ser cazado por un depredador? Ya sea que el dios serpiente sea real o no, me niego a casarme, prefiero morir antes que seguir adelante.
no sé si es solo mi imaginación, pero cuando pronuncié esas últimas palabras, los ojos negros de Simon se convirtieron momentáneamente en rendijas verticales. Me obligué a no dejar que mis pensamientos se descontrolaran. Ahora Simon es todo lo que me queda, yo fui quien lo trajo aquí, así que debo llevármelo de vuelta conmigo. Seguí empacando. Afortunadamente no habíamos planeado quedarnos mucho tiempo cuando regresamos, así que Simon y yo solo trajimos 2 cambios de ropa en nuestras mochilas. Simon, saldremos por la puerta trasera más tarde, seguiremos el camino a través del bosque de bambú y llegaremos a la entrada del pueblo. Seguí hablando conmigo mismo, completamente inconsciente de que detrás de mí, Simon estaba envuelto en una tenue niebla. Después de escuchar mis palabras, esos ojos, una vez llenos de tierno afecto, se habían transformado por completo en pupilas verticales doradas. Hay un bosque de bambú detrás de nuestra casa. Cruzarlo y subir la montaña nos llevará fuera del pueblo. En secreto tomé una linterna de casa y llevé a Simon al bosque de bambú. Simon me siguió, su paso pausado, incluso arrastrando un poco los pies. Supuse que Simon no estaba acostumbrado a los senderos de montaña y ajusté mi paso al suyo mientras subíamos. La pálida luz de la luna iluminaba el bosque de bambú, y la fresca brisa de verano susurraba a través del bambú, creando un sonido susurrante. Era claramente una noche de verano, claramente un momento para escalar montañas, pero cuanto más caminaba, más frío sentía, encogiendo mi cuello por el viento frío. Apreté mi agarre en la mano de Simon. Simon, tengo tanto frío. Sin decir una palabra, Simon retiró su mano de la mía, luego me rodeó con su brazo por detrás, su gran palma sosteniendo mi cintura mientras me levantaba. No sé cuánto tiempo había estado escalando, pero estaba empezando a perder fuerza, apoyando todo mi cuerpo contra Simon, confiando en su poder para seguir ascendiendo. La montaña por la noche estaba inquietantemente silenciosa, la oscuridad se tragaba todo, con solo el pequeño parche iluminado por mi linterna permaneciendo visible. Mis labios estaban apretados con fuerza, mi cara pálido, y una premonición inquietante se agitó en mi corazón. Con la ayuda de Simon, subí una escalera de piedra. Después de pararme completamente en la parte superior de los escalones, como obligado por alguna fuerza invisible, giré la cabeza para mirar hacia atrás. Solo esa mirada hizo que todos los pelos de mi cuerpo se erizaran. Algo se retorcía detrás de nosotros. El sonido susurrante en nuestros oídos no era el bosque de bambú meciéndose en el viento, sino el ruido hecho por esas cosas retorciéndose, con manos temblorosas. Mostré la linterna hacia él. Resulta que detrás de nosotros había un denso enjambre de serpientes. Están siguiendo nuestros pasos montaña arriba. En este momento, después de que nos detuvimos, el grupo de serpientes también se detuvo, levantando sus cabezas para mirarnos. Simon estaba tan asustada que casi lloré. Instintivamente busqué la mano de Simon, pero mi mano tocó algo helado. Todo mi cuerpo se congeló. Entonces el suave suspiro de Simon llegó a mis oídos. Dijo Daisy, te di una oportunidad, porque te diste la vuelta. No me atreví a mirar atrás, murmurando suavemente en un intento de llamarlo de vuelta. Simon, justo aquí. Daisy, la mano de Simon en mi cintura gradualmente cambió a un abrazo, no, más como un agarre en espiral. Un viento frío se extendió desde detrás de mis orejas a todo mi cuerpo mientras susurraba, Daisy, ¿no dijiste que querías casarte conmigo? Vamos al salón ancestral para completar el ritual, y podemos estar juntos para siempre. ¿Está bien? Mi cerebro sonó la alarma, mi subconsciente me gritó que corriera, que escapara, pero mis piernas se negaron a obedecer. Ante mí había un denso mar de serpientes, con las cabezas en alto, mientras que detrás de mí se alzaba la escalofriante presencia de Simon. No podía decir cuál era más peligroso. No, no eres Simon, tú. Mi cuerpo se puso rígido, la viscosa sensación de estar enredado por una
Serpiente gigante en mi sueño me abrumaba, sentí la mano envuelta alrededor de mi cintura creciendo lentamente, la enorme serpiente blanca de mi sueño apareció ante mí, sus pupilas verticales doradas reflejaban mi rostro aterrorizado. El miedo abrumó mi conciencia, y cuando la serpiente gigante chasqueó su lengua y se acercó a mí, me desmayé. Cuando desperté de nuevo, el rojo familiar llenó mi visión. La escena de mi sueño era casi una réplica exacta, vestida con atuendo de boda. Me paré en el salón ancestral con el casamentero vestido de Dios gritando, inclinándose ante el cielo y la tierra, a mi lado, y a mi lado había un hombre también vestido con túnicas de boda. Esta vez pude ver claramente el rostro de la persona a mi lado, era Simon. Pero a diferencia de un sueño, esto no era un sueño, no podía ser interrumpido, mi cuerpo estaba completamente fuera de mi control. Lentamente me di la vuelta y vi a mis padres sentados solemnemente en la plataforma alta. La expresión de mi padre era rígida, mirando fijamente más adelante. Mi madre, sin embargo, me miraba con lágrimas acumulándose en sus ojos desconcertados, como si luchara con algo. Solo entonces comprendí lo que mi madre había querido decir esa noche. Es cierto. Simon no es humano, es el dios serpiente. Inclínense el uno al otro como marido y mujer. Ante el fuerte llamado de la casamentera, me giré para mirar a Simon. Simon todavía tenía ese rostro hermoso, solo que sus ojos negros se habían convertido en pupilas verticales doradas, espeluznantes y extraños. Me vi obligado a agacharme, inclinando la cabeza en reverencia mutua con él. Cuando me puse de pie, una explosión de intensa y espeluznante música suona explotó, sin dejar claro si era de celebración o de tristeza. Después de la ceremonia, la gente me condujo al salón ancestral en la parte de atrás. Detrás del salón ancestral había en realidad una vasta mansión. Una casamentera con un maquillaje espeluznante me presionó sobre la cama de caoba tallada, burlándose mientras decía: la amante es bendecida. Mi corazón se llenó de nada más que pánico e inquietud, solo mis ojos la miraban ferozmente. Ella me ignoró, me dio una palmadita en la mano y salió con la persona. La vasta habitación se quedó solo conmigo. Traté de liberarme de las ataduras, sin importar cuánto lo intenté, mis extremidades permanecieron completamente inmóviles, solo mis ojos pudieron observar los alrededores. Examiné la habitación, sintiendo débilmente una sensación de déjà vu, pero esta escena nunca apareció en mis sueños. Lamentablemente, incluso en este momento, todavía creía que Simon vendría a salvarme. No sé cuánto tiempo había pasado cuando, en mi estado de aturdimiento, escuché un crujido. La puerta se abrió. El que entró fue Simon, vestido con traje de boda. Las lágrimas brotaron de mis ojos instantáneamente y las quejas de ser engañado y traicionado surgieron en mi corazón. Simon se acercó a mí, levantando suavemente el velo ante mis ojos. Al ver mis ojos llenos de lágrimas, se congeló ligeramente. Cariño, ¿por qué lloras? Se inclinó y besó mis ojos. Ahora, ya no ocultaba su aura o apariencia, su lengua serpenteante carmesí parpadeando contra mis párpados. ¿No lo dijiste tú misma, querida? Su voz era profunda. Mi querida dijo que quería casarse conmigo. Mi querida no se retractaría de su palabra, cierto. Atrapada en su abrazo, no podía mover un músculo, haciendo oídos sordos a sus palabras mientras mantenía mis ojos fuertemente cerrados. Sé buena, esta noche es nuestra noche de bodas. Sin prestar atención a mi reacción, Simon me quitó los elaborados adornos para el cabello de la cabeza, su toque persistiendo en mi cuello. No llores más. Me congelé. Mis ojos se abrieron de terror. Quiero hablar. Simon me miró fijamente, sus pupilas verticales doradas al nivel de las mías. Espeluznante pero hermoso. Entonces levantaré la restricción para ti, pero debes comportarte. El siguiente segundo, mi cuerpo finalmente pudo moverse de nuevo. Me derrumbé en los brazos de Simon. Mi forma rígida encontró un respiro momentáneo. Simon besó mi frente y me persuadió. Qué buena chica. Al oír esto, la ira surgió dentro de mí y luché por levantarme.
Levantando mi mano para abofetearlo, sus pupilas verticales doradas se estrecharon ligeramente cuando Simon agarró mi muñeca, la giró y la sujetó detrás de mi espalda. Te dije que te portaras bien hoy, Daisy, esto es ilegal, grité, mi furia hirviendo mientras trataba de liberarme. Simon me sujetó firmemente, dejándome incapaz de moverme. Simon rió entre dientes suavemente, apoyando su barbilla en mi hombro. El frío me hizo temblar involuntariamente. Daisy, tan adorable, adorable mi trasero, no pude contenerme. Simon, no eres más que un mentiroso, engañaste mis sentimientos, me engañaste para que me casara contigo, todo fue intencional, no, todo fue parte de tu plan. ¿Por qué me mentiste, Simon? Porque tengo mucho miedo. Yo, al final, mi voz comenzó a ahogarse con sollozos. Simon me dio unas palmaditas reconfortantes en la espalda, aflojando ligeramente su agarre en mi mano mientras me envolvía por completo en su abrazo. Daisy, no quise engañarte, solo tenía miedo de que no me aceptaras. Luché un par de veces y dije enojada, Simon, yo tampoco te aceptaré ahora. Un brillo travieso brilló en los ojos de Simon, completamente imperturbable por mi ira, su tono rebosaba de alegría. No importa, la ceremonia ya está completa. Ya sea que la aceptes o no, sigues siendo mi esposa. Me ahogué con ira. Simon, antes de que pudiera continuar con mi acusación, Simon me agarró la barbilla con una mano. Giré la cabeza para evitarlo, pero un destello blanco se precipitó ante mis ojos, siguiendo la vista. Una cola de serpiente blanca jade yacía enrollada en el suelo, su punta temblaba. Simon, no hagas nada imprudente. Luché por liberarme. Cariño, no tengas miedo. Cuando abrí los ojos de nuevo, la luz del día ya había inundado, lo que apareció a la vista ya no eran las antiguas tallas de palisandro, sino un techo blanco. Había regresado a casa, para ser precisos, era la casa que compartía con Simon, antes de que mi mente pudiera despertar completamente de su neblina. Vi a Simon empujar la puerta, se abre y entra, vestido con un pijama azul marino, se apoya en la mesita de noche, jugando distraídamente con una fina y larga cadena en la mano, sus pupilas verticales doradas rebosaban de una luz misteriosa. ¿Dormiste bien, Daisy? Simon me ha encarcelado, me mantiene encadenada con una correa larga, quedándose en casa conmigo todos los días sin separarse de mi lado. En realidad estoy bastante indefensa, creo que podría estar enfermo. Porque incluso después de asegurarle repetidamente que no huiría, todavía se negó a dejarme ir. No sé cómo salí del pueblo, y Simon también me confiscó el teléfono. No me dará ninguna oportunidad de pedir ayuda. Me obligué a no desmayarme y, mientras se duchaba, me levanté en secreto y usé las tijeras que había tomado del restaurante para abrir la cerradura. Mientras abría la cerradura, mantuve un ojo cauteloso en la puerta del baño, pero las tijeras eran demasiado anchas para caber en la cerradura. Agarrándolas con fuerza, apuñalé desesperadamente la cerradura, tratando de abrirla. Mi Daisy es tan adorable. La voz gélida de Simon vino de repente detrás de mí. Aunque las palabras eran cariñosas, su tono estaba lleno de nada más que frialdad. Mi cuerpo se puso rígido y lentamente levanté la cabeza para mirarlo. Simon se apoyó contra el marco de la puerta, envuelto en una toalla con los brazos cruzados, mirándome divertido, sus ojos sonriendo. Tragué saliva y retrocedí un paso. Simon se movió hacia mí. Inmediatamente agarré las tijeras, apuntando la hoja a mi propio cuello. Mi voz temblaba mientras decía, Simon, tú. Los ojos de Simon se oscurecieron, sus pupilas verticales doradas se estrecharon, haciéndolo parecer aún más misterioso. Luego, dejó escapar una suave risa y caminó hacia mí. Daisy, no debes jugar con tijeras, es peligroso. Instintivamente levanté mi mano, solo para darme cuenta de que no podía moverme. La mano que sostenía las tijeras se alejaba lentamente de mi cuello. Simon caminaba a mi lado, luego me levantó del suelo y me acunó en sus brazos, me arrebató las tijeras, girándolas juguetonamente entre sus dedos. Daisy,
Prometiste quedarte conmigo para siempre, ¿por qué incumples tu palabra? Se inclinó cerca de mi oído, su expresión distante, su voz helada teñida con un toque de soledad. Al segundo siguiente su voz se volvió aguda, siempre estaremos juntos. Incluso en la muerte morirás conmigo. Mientras hablaba observé impotente cómo hundía las tijeras en su propio muslo, la sangre brotó, salpicando el dorso de mi mano. Estaba caliente. Simon, no tuve tiempo de detenerlo. Daisy, te amo. Simon giró la cabeza y la besó en la mejilla. Ya que no quieres vivir, moriré contigo, está bien, pero incluso si mueres, seguirás siendo mi esposa. Nadie puede cambiar eso. Simon, me sobresaltó su ferocidad, viendo la sangre brotar sin fin. Entré en pánico. Simon, detén esto, no me iré. Volví a la realidad, extendiendo la mano para agarrar las tijeras, pero con miedo de tocar su herida. Cedí, no podía soportar verlo dolido, ni podía soportar verlo morir ante mis ojos. El rostro de Simon estaba mortalmente pálido, pero su otro brazo me sostenía con fuerza, su respiración cada vez más débil. Daisy, no me dejes, está bien. Me giré y lo abracé. Está bien, no me iré. Simon, llamemos una ambulancia, por favor, morirás. La sangre goteaba al suelo, extendiéndose en una gran mancha. Daisy, te amo mucho, yo también te amo. Simon, no mueras. Simon. Simon se desmayó en mis brazos por la pérdida excesiva de sangre. Con manos temblorosas, saqué su teléfono y llamé a su mejor amigo. Unos 10 minutos después, llegó el amigo de Simon. Empujando la puerta para abrir, se detuvo ante la vista que tenía delante. Sálvalo. Rápido. Lloré incontrolablemente mientras sostenía a Simon. Está herido, por favor sálvalo. El amigo de Simon se quedó en la puerta, mirándome con una expresión inquietante. Luego, rápidamente dio un paso adelante, recogió a Simon y salió de la habitación. Quería seguirlo, pero la cadena en mi muñeca me jaló hacia atrás, dejándome clavada en el lugar. El amigo de Simon se giró para mirarme. Su expresión complicada. Quédate aquí, dijo, lo llevaré al hospital. Se llevó a Simon, pero esta maldita cadena me está reteniendo. Me desplomé en el suelo, sangre roja oscura acumulándose a mi lado. Había fluido del cuerpo de Simon, tanta sangre, tanta. Me senté acurrucada a los pies de la cama. Mi mente se llenó de las palabras obsesivas y escalofriantes de Simon. No entiendo por qué le gusto tanto, llegando a lastimarse solo para mantenerme atrapada, mirando hacia atrás en los 4 años que he estado con Simon. Me trató excepcionalmente bien, cumplió cada una de mis peticiones, me llenó de un afecto infinito. Si quería algo, movería cielo y tierra para conseguírmelo. Si esto no hubiera sucedido, me habría quedado con él para siempre. Incluso había decidido casarme con él antes de traerlo a casa. Mis pensamientos se estaban desmoronando. En el caos, capté un olor familiar de Simon. En mi oído estaba el suspiro de satisfacción de Simon. Claramente me amas. Entonces, ¿por qué te escapaste, Daisy? Quería abrir los ojos para mirarlo, pero él parecía saber mi intención. Un par de manos ligeramente frías cubrieron mis ojos. Duerme ahora, te lo contaré todo cuando despiertes. La voz de Simon era tierna y persistente como los susurros relajantes que me habían adormecido durante miles de noches y días. Gradualmente me quedé dormida. Cuando desperté, Simon estaba sentado junto a la cama. Todavía llevaba esa ropa de estar completamente ileso. Todo de anoche se sintió como un sueño. Al ver que estaba despierta, Simon se inclinó para besarme la frente y dijo, come algo, y luego te lo explicaré todo. Está bien. Simon me convenció para que lavara y terminara el desayuno, pero incluso mientras estaba sentada en el sofá, todavía me sentía un poco aturdida. No puedo decir si es un sueño o la realidad. Daisy, no me culpes. Mientras Simon hablaba, los fragmentos en mi mente se conectaron gradualmente. Mi vínculo con él se remonta a miles de años. En ese entonces, todavía no era el dios serpiente. Y todavía no era yo por casualidad. Seguí a mi madre montaña arriba y lo encontré herido bajo los escombros.
curé sus heridas y lo traje a casa para que se recuperara. Una vez que sanó, lo devolví al bosque, se negó a irse y a menudo se escabullía montaña abajo para verme hasta el día de mi boda. Cuando vio a alguien más besarme, el resentimiento y la amargura brotaron en su corazón. Odiaba no ser humano y no poder quedarse conmigo para siempre. Durante los siguientes 100 años, se dedicó a la cultivación, finalmente obtuvo la capacidad de tomar forma humana, vino a mí, y nos conocimos, nos entendimos y nos enamoramos, pero después de todo, solo soy un mortal. A lo largo de los siglos, fue testigo de mi nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Luego, después de cada una de mis reencarnaciones, me buscó desesperadamente, haciendo todo lo posible para pasar una vida conmigo. Cada una de mis reencarnaciones fue un nuevo comienzo. Gradualmente, lo olvidé y lentamente perdió la capacidad de sentir mi presencia. Más tarde, la duración de mis reencarnaciones se hicieron más largas, y también su espera. Por casualidad, captó un leve rastro de mi presencia en el pueblo, esperó allí desde entonces y para asegurar mi reencarnación sin problemas, ayudó al pueblo varias veces. Con el tiempo, su reputación se extendió por todas partes, gradualmente evolucionó hasta convertirse en el dios serpiente. Esperó en el pueblo durante 100 años, y finalmente me esperó mientras estaba en el pueblo, me protegió y cuando fui a la universidad, se convirtió en Simon. Desde el momento en que dejé el pueblo, me siguió implacablemente, me atrajo para que lo amara, me atrajo para que me casara con él, porque solo cuando mi nombre apareciera junto al suyo en el salón ancestral donde se hacen las ofrendas, en la genealogía familiar que construyó meticulosamente, nunca más me perdería, pero desde la infancia, he sido profundamente reacio al dios serpiente, reacio incluso a entrar en el salón ancestral, temiendo que aparecer como el dios serpiente me hiciera rechazarlo. Decidió convencerme para que volviera a casa y engañarme para que me casara. Después de escuchar todo esto, me siento un poco abrumada. Todo es demasiado misterioso y tengo problemas para procesarlo. Al ver que permanecí en silencio, Simon pensó que estaba enojada, apretó su agarre alrededor de mi brazo y dijo en un tono muy dominante: «Te lo he dicho todo, por favor no me dejes». «Está bien». Respiré hondo, me giré para encarar las doradas pupilas verticales de Simon y me sentí algo aturdida. Para ser honesta, nunca imaginé que la verdad sería así. Acaricié su hermoso rostro y suspiré suavemente. «Simon, no deberías haberme mentido, amo a Simon, incluso si fueras el dios serpiente creo que habría aceptado sin dudarlo». Desde el momento en que vi a Simon por primera vez, una voz en mi corazón seguía repitiendo: «Quiero estar con él para siempre». Esta voz, durante los 4 años que pasé con Simon, se grabó profundamente en mi memoria, en mis huesos, así que de aquí es de donde vino la voz en mi corazón: «Daisy, lo siento, no debería haberte mentido, te pido disculpas, lo siento». Simon apretó su abrazo frenéticamente, disculpándose repetidamente, temeroso de que pudiera alejarlo. Permanecí en silencio por un momento antes de levantar mi mano para acariciar su cabeza enterrada en mi hombro. «De ahora en adelante, no me mientas otra vez». Simon se estremeció. Luego me envolvió con sus brazos, atrayéndome en un fuerte abrazo. «Está bien». Después de aclarar las cosas con Simon, todo volvió a la normalidad. Simplemente se volvió más obediente conmigo. Más tarde, me tomé un tiempo para llamar a mis padres con la intención de contarles sobre mi decisión, pero cuando lo mencioné, las caras de mis padres estaban completamente en blanco por la confusión. Miré a Simon. Simon se frotó torpemente la nariz y se acercó a abrazarme. Después de colgar el teléfono, le pellizqué la oreja a Simon, mintiéndome de nuevo. Simon se inclinó para besos y abrazos, persuadiéndome: «Cariño, si no borramos los recuerdos de tus padres, será incómodo volver a casa para el año nuevo». «¿Quién dijo que te llevaría de regreso?». Estaba furiosa y empujó a Simon. Simon tampoco estaba enojado. Me persuadió con su voz suave habitual: «No te enojes, cariño,
me convertiré en un cuento para que juegues esta noche, ¿está bien, pervertido desvergonzado? Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son tus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios, espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Acaricié su hermoso rostro y suspiré suavemente. Simon, no deberías haberme mentido. Amo a Simon, incluso si fueras el dios serpiente, creo que habría estado de acuerdo sin dudarlo. Desde el momento en que vi a Simon por primera vez, una voz en mi corazón seguía repitiendo, quiero estar con él para siempre. Esta voz, durante los 4 años que pasé con Simon, se grabó profundamente en mi memoria, en mis huesos, así que de aquí es de donde vino la voz en mi corazón. Daisy, lo siento. No debería haberte mentido, me disculpo, lo siento. Simon apretó frenéticamente su abrazo, disculpándose repetidamente, temiendo que pudiera alejarlo. Permanecí en silencio por un momento antes de levantar mi mano para acariciar su cabeza enterrada en mi hombro. De ahora en adelante no me mientas otra vez. Simon se estremeció, luego me envolvió con sus brazos, atrayéndome en un fuerte abrazo. Está bien, después de aclarar las cosas con Simon, todo volvió a la normalidad, simplemente se volvió más obediente conmigo. Más tarde me tomé un tiempo para llamar a mis padres, con la intención de contarles sobre mi decisión, pero cuando lo mencioné, las caras de mis padres estaban completamente en blanco por la confusión. Miré a Simon. Simon se frotó la nariz torpemente y se acercó a abrazarme. Después de colgar el teléfono, le pellizqué la oreja a Simon, mintiéndome de nuevo. Simon se inclinó para darme besos y abrazos, persuadiéndome, cariño, si no borramos los recuerdos de tus padres, será incómodo volver a casa para el año nuevo. ¿Quién dijo que te llevaría de regreso? Estaba furiosa y empujé a Simon. Simon tampoco estaba enojado, persuadiéndome con su voz suave habitual, no te enojes, cariño. Me convertiré en un cuento para que juegues esta noche, ¿está bien? Pervertido desvergonzado, después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son tus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios, espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Acaricié su hermoso rostro y suspiré suavemente. Simon, no deberías haberme mentido. Amo a Simon, incluso si fueras el dios serpiente, creo que habría estado de acuerdo sin dudarlo. Desde el momento en que vi a Simon por primera vez, una voz en mi corazón seguía repitiendo, quiero estar con él para siempre. Esta voz, durante los 4 años que pasé con Simon, se grabó profundamente en mi memoria, en mis huesos, así que de aquí es de donde vino la voz en mi corazón. Daisy, lo siento. No debería haberte mentido, me disculpo, lo siento. Simon apretó frenéticamente su abrazo, disculpándose repetidamente, temiendo que pudiera alejarlo. Permanecí en silencio por un momento antes de levantar mi mano para acariciar su cabeza enterrada en mi hombro. De ahora en adelante, no me mientas. Otra vez Simon se estremeció, luego me envolvió con sus brazos, atrayéndome en un fuerte abrazo. Está bien, después de aclarar las cosas con Simon, todo volvió a la normalidad, simplemente se volvió más obediente conmigo. Más tarde, me tomé un tiempo para llamar a mis padres, con la intención de contarles sobre mi decisión, pero cuando lo mencioné, las caras de mis padres estaban completamente en blanco por la confusión. Miré a Simon. Simon se frotó la nariz torpemente y se acercó a abrazarme. Después de colgar el teléfono, le pellizqué la oreja a Simon, mintiéndome de nuevo. Simon se inclinó para darme besos y abrazos, persuadiéndome, cariño, si no borramos los recuerdos de tus padres, será incómodo volver a casa para el año nuevo. ¿Quién dijo que te llevaría de regreso? Estaba furiosa y empujé a Simon. Simon tampoco estaba enojado, persuadiéndome con su voz suave habitual, no te enojes, cariño,
me convertiré en un cuento para que juegues esta noche, ¿está bien, pervertido? Desvergonzado, después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son tus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios, espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Las caras de mis padres estaban completamente vacías por la confusión. Miré a Simon. Simon se frotó la nariz torpemente y se acercó a abrazarme. Después de colgar el teléfono, le pellizqué la oreja a Simon, mintiéndome de nuevo. Simon se inclinó para darme besos y abrazos. Persuadiéndome, cariño, si no borramos los recuerdos de tus padres, será incómodo volver a casa para el año nuevo. ¿Quién dijo que te llevaría de regreso? Estaba furiosa y empujé a Simon. Simon tampoco estaba enojado. Persuadiéndome con su voz suave habitual, no te enojes, cariño, me convertiré en un cuento para que juegues esta noche, ¿está bien? Pervertido desvergonzado, después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son tus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios, espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Las caras de mis padres estaban completamente vacías por la confusión. Miré a Simon. Simon se frotó la nariz torpemente y se acercó a abrazarme. Después de colgar el teléfono, le pellizqué la oreja a Simon, mintiéndome de nuevo. Simon se inclinó para darme besos y abrazos. Persuadiéndome, cariño, si no borramos los recuerdos de tus padres, será incómodo volver a casa para el año nuevo. ¿Quién dijo que te llevaría de regreso? Estaba furiosa y empujé a Simon. Simon tampoco estaba enojado. Persuadiéndome con su voz suave habitual, no te enojes, cariño, me convertiré en un cuento para que juegues esta noche, ¿está bien? Pervertido desvergonzado, después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son tus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios, espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.